Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa que, aunque bajo el título de Actualidad Debate, no tiene nada de debate esta noche, puesto que vamos a mantener una entrevista de carácter amigable, amistoso y un poco que suena a despedida de una carrera política, pues de una persona que lleva muchísimos años, prácticamente desde su inicio, desde su juventud, dedicada al mundo de la política, que ha pasado por muchísimos cargos y que, bueno, al ser tanto, me he tenido que preparar una chuleta que, bueno, pues les voy a leer brevemente, porque ahora nos adentraremos en todos los pormenores pues, de este dilatado, que va a decir paseo, pero seguro que tiene muchos sinsabores, en algunos momentos paseo agradable seguro que no, así que nos lo desvelará a él. No quiero dejar para más tarde el decirle a todos ustedes que nos acompaña Leocadio Marín Rodríguez, actual alcalde de Baeza. Muy buenas noches y bienvenido, Leocadio. Muchas gracias. Bueno, pues Leocadio, como muchos de ustedes ya saben, nació el 10 de noviembre del año 42. En este caso a él no le importa que digamos los años para nada. Y que ha licenciado en Geografía e Historia del 76, aunque maestro nacional por oposición, que ejerce desde 1963, concretamente en Loeches, en Madrid, donde aprobó las oposiciones. Empezó en el PSP de Tierno Galván, hasta que en el año 78, en febrero concretamente, se integró en el Partido Socialista, partido en el que ha ocupado en su localidad, en Baeza, el cargo de presidente, muchos cargos, hasta el actual de alcalde. Del 79 al 82 fue presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Del 83 al 85, delegado del Gobierno de España en Andalucía. Fue también, como muchos de ustedes saben, presidente de Cruz Roja Española del 86 al 90. Un cargo que dejó para hacerse cargo de la Consejería, en aquel momento llamada de Agricultura y Pesca, de la Junta de Andalucía del 90 al 93. Como saben, también volvió a la política activa en el año 2007 para ocupar un cargo que decía le hacía muchísima ilusión y que culminaba sus expectativas políticas. Era ser alcalde de su ciudad, de la ciudad que le vio nacer, de la ciudad de Baeza, cargo que ocupa actualmente y que, bueno, pues ganaba en primera convocatoria por mayoría absoluta, algo que le hizo una ilusión increíble. Fue diputado andaluz por Jaén del 82 al 86. Esos años fue vocal de la Comisión de Coordinación y Organización Administrativa y de la Comisión de Gobernación y Justicia, y del año 90 al 94, que también fue diputado andaluz por Jaén, pues fue también vocal de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y consejero de Agricultura y Pesca. Ha tenido también otros cargos como consejero de la Sociedad Rectora del Mercado de Futuro desde 2013, de Geolí, el Parque Científico y Tecnológico, en 2012, en fin. Una vida que yo, sinceramente, no sé cuánto tiempo le habrá quedado para dedicarse a lo personal, pero en lo político es impresionante el currículum que podemos presentar. Leocadio, activa, no, activísima. Sí, y yo recuerdo ahora que cuando me propusieron por primera vez para ser concejal del Ayuntamiento de Jaén, porque entonces yo vivía en Jaén, tuve dudas de si yo debía dedicarme a la política activa o simplemente seguir siendo militante de un partido y ayudar en el partido. Y recuerdo que mi expectativa era ser concejal del Ayuntamiento de Jaén. Así que mi ego personal se ha visto absolutamente satisfecho. Debo añadir que en esa vida me ha dado tiempo también a estar 9 años de profesor de sordo en un colegio de Burgos, porque en Loeches estuve solo un curso, luego 9 años en Burgos, 9 años en Jaén de profesor de audición y lenguaje en el Colegio de Deficientes Intelectuales Virgen de la Capilla, y mis últimos 11 años de vida laboral, yo me jubilé antes de venirme para ser candidato a la alcaldía, he sido profesor de lenguaje en un colegio de paralíticos cerebrales en Sevilla. Por tanto, he tenido también una larga y dilatada, 20 y tantos años de mi vida, los he dedicado a una profesión a la que desde el primer día formó parte de mis intereses vitales, que es el mundo de los deficientes. No he dado son clase. Dos cosas, la política y este tipo de profesión, son dos cosas muy vocacionales. Sí, he tenido la suerte, que no tiene demasiada gente, de trabajar siempre en lo que me ha gustado y de dedicarme a una actividad por la que he sentido verdadera pasión
que era la actividad pública, y en ambos casos me han pagado por hacerlo. Yo creo que he tenido... Mejor imposible. Mejor imposible, ¿verdad? Únicamente no he cobrado como alcalde porque tenía ya mi paga como jubilado y me parecía escandaloso ponerme una paga y teniendo tanta necesidad en el pueblo. He pensado que afortunadamente en mi casa podemos vivir dignamente y no necesitaba ese sueldo, pero entiendo perfectamente que quien deja su profesión para dedicarse a un cargo público tiene que ganar un sueldo, y tiene que ganar un sueldo que le permita vivir con dignidad. Yo no entro en esa polémica falsa de si los cargos públicos tienen que cobrar o no cobrar. Recuerdo que en el régimen de Franco los alcaldes, los concejales no cobraban, pero eran siempre o gente que tenía rentas suficientes para vivir y por tanto no necesitaban cobrar, o gente que por otro lado el régimen le estaba financiando. Es decir, que pretender que haya políticos vocacionales que no cobren es una tontería. Mejor cobrar y además que se sepa. Que se sepa con claridad cuánto gana cada uno. Bueno, Leocadio Marín Rodríguez se va a despedir de la política una vez que acabe este mandato en el Ayuntamiento de Baeza. Se va a despedir de la vida política activa, seguirá siendo militante del PSOE, bueno, pues mientras el cuerpo resista. Yo creo que a esta altura ya de mi vida me moriré siendo socialista. Me voy a retirar a una edad en que muchos todavía se lo piensan, si retirarse o no. Pero yo recuerdo cuando yo empecé en política, seguía mucho qué ocurría en Alemania, qué ocurría en Italia, y yo veía figuras como Andreotti, estos demócratas cristianos de Italia, que se iban prácticamente arrastrando con 80 años y todavía estaban en la política activa, y yo siempre pensé que a mí no me iba a pasar eso, que yo tendría la suficiente cabeza para retirarme en el momento en que me pareciera que ya no podía aportar novedades, que ya era repetir, que ya mi tiempo de producción, digamos así, de capacidad intelectual y de fuerza para hacer cosas, pues empezaba a declinar. Entonces prefiero retirarme todavía con un aspecto de persona mayor, pero joven, a arrastrarme en política y verme como aquellos Andreotti de turno de Italia a los que yo me parecía inaudito que pudieran estar todavía en política. Por otra parte, en España ahora está muy de moda los jóvenes. Yo advierto que ser joven es una condición que se pierde con los años, pero ahora está de moda que la juventud, el cambio, se haga cargo de todo. Muy bien, yo en su día también fui joven, relevé a una clase política que estaba agotada y lo hicimos muy bien, porque la ilusión mueve montañas. Y les deseo a todos los jóvenes que ahora se movilizan en la política que por lo menos tengan el mismo entusiasmo que tuvimos nosotros cuando terminó el franquismo. Leocadio, acabar como una carrera política con cargos pues de tantísima relevancia, de tanta responsabilidad también, acabarla como alcalde del pueblo que aún no lo ha visto nacer, donde tiene toda su familia, sus raíces, su corazón, es un orgullo. Por supuesto, digamos, de todas las responsabilidades políticas que yo he tenido, ninguna ha sido tan deseada por mí como ser alcalde de mi pueblo. Entre otras razones porque cuando tú te vas de Baeza joven, en la distancia idealizas tu pueblo, lo conviertes en algo muy grande, estás ansiando siempre volver. Y cuando viajas ves cosas bien hechas, ves cosas buenas y dices, si yo pudiera hacer esto en mi pueblo, si a mí me dejaran algún día. Y entonces vas cargando la mochila de cosas que te gustaría ver en tu pueblo. Y esa es la emoción de ser alcalde, de que los tuyos hayan confiado en ti. Yo tengo que reconocer que vivo con
el respeto generalizado de los que no son los míos y con el cariño de los míos. Siempre habrá 4 locos que digan barbaridades, pero en general estos 8 años en los que no he podido hacer todo lo que soñé, porque me ha tocado estar en los 8 años de la peor crisis que España ha sufrido en toda su historia, pero creo que hemos podido crear un modelo de ciudad y orientar el modelo de ciudad. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, sí, lo más bonito, lo más duro también es ser alcalde. Y es lo más duro porque cuando se te sienta un padre de familia delante y te dice no tengo para darle de comer a mi hijo, dame trabajo, uno querría en ese momento disponer de trabajo para todos. Hemos hecho lo que hemos podido, pero es duro a veces. Y por supuesto también tiene la enorme satisfacción de que la gente te llame alcalde, ¿no?, de tu pueblo. Importante, y digo yo que el mayor orgullo para una persona. Llegaremos a esta fase final en la alcaldía de Baeza, pero me gustaría que comenzáramos por el principio. ¿Y cuáles fueron esos primeros acercamientos a la política cuando empezó en el PSP de Tierno Galván? Digamos que yo viví desde niño, primero como una contradicción, y cuando pude acceder por mi estudio a conocer la historia, ya sin contradicciones, yo viví la izquierda, es decir, mi padre era un desafecto al régimen, mi padre era un hombre que había sufrido la guerra civil en el bando perdedor, que escuchaba todas las noches Radio España Pirenaica, y que vivía con misterio su militancia de izquierda. Yo, que mi padre jamás me impuso nada, cuando salía de la escuela me iba con todos mis amigos al Frente de Juventudes. Y allí, porque era el único sitio donde podíamos jugar al ping-pong y donde podíamos... Y recuerdo que yo oía hablar de los malos y de los buenos. Y yo decía, mi padre ha sido de los malos, los buenos... hasta que comprendí que me estaban vendiendo una historia que no se correspondía con la verdad. Y entonces empecé a formarme intelectualmente en qué suponía ser de izquierda. Y cuando además mi familia hace el esfuerzo, somos 4 hermanos, mi familia hace el esfuerzo porque yo pueda estudiar y ellos no puedan estudiar, yo creo que eso aumenta mi necesidad de devolverle a mi gente el esfuerzo que ellos han hecho porque yo ocupe un lugar un poquito en la escala laboral y social un poquito más alto, y eso me hace ser vitalmente de izquierda y luego formarme intelectualmente como hombre de izquierda. Yo he tenido siempre pasión por el conocimiento y es una de mis pasiones, y creo que tuve al principio muy claro, de manera vital, que era ser de izquierda. Hoy lo tengo menos claro, me parece mucho más complejo, pero me siento más de izquierdas que nunca. Y estoy convencido de que mientras haya una injusticia en el mundo y mueran miles de niños de hambre y las situaciones sociales sean las que son, es necesaria la izquierda. Leocadio, ¿por qué el PSP de Tierno Galván? Porque en aquellos momentos, en los folletos que a mí me llegaban de un partido y de otro, o del Partido de los Trabajadores de España, en aquella clandestinidad que la universidad era un hervidero de... Claro, en aquel momento además estaban muy diferenciadas las posturas. Me pareció que era más de izquierda en aquel momento el PSP que el PSOE. Y me afilié al partido de Tierno pensando que era más de izquierda. Bueno, el tiempo demostró que la memoria histórica en España funcionaba. Las primeras elecciones democráticas del 77, si uno tiene la curiosidad de coger el mapa de las elecciones de febrero del 36 y las elecciones de junio del 77, el mapa es traspolable. Claro. Es decir, 40 años después, las zonas que habían votado PSOE, funcionó la memoria histórica y siguieron votando PSOE,
Y por eso el PSOE resultó el partido más votado de la izquierda, donde lo había sido en febrero del 36. Es decir, que milagrosamente parecía que aquellos 40 años de dictadura no habían pasado. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén del 79 al 82. Leocadio, ¿cómo recuerda aquella etapa? Como una época feliz, primero porque teníamos una ilusión tremenda, teníamos unas ganas de transformar en una sociedad que el tardofranquismo fue muy duro, porque estaban en una pelea interna de si Franco se moría, quién mandaba, y abandonaron totalmente la política de construir un país, de hacer un país. Prácticamente estaban entregados antes de que muriera Franco. Nosotros nos encontramos con una provincia completamente abandonada, una provincia donde había pueblos, pero muchos, que la única calle asfaltada era la carretera que pasaba por el pueblo. Había 30 y tantos municipios de la provincia de Jaén que no tenían agua potable. Es decir, estaba todo por hacer. Y empezamos a hacer cosas, a hacer los planes provinciales de una manera justa, estableciendo unas fórmulas que no favorecieran a uno y perjudicaran a otro, sino que le diéramos más a quien más necesitaba o a quien menos infraestructuras tenía. Y fue una etapa muy agradecida, porque yo recuerdo todavía en un pueblo que se llama Torrequebradilla, ir a abrir el agua potable y ver la gente corriendo por las calles tirándose el agua, como en las películas italianas de Fellini. Bueno, fue una época de mucha satisfacción porque todo estaba por hacer y por tanto todo lo que hacíamos era visible, todo se agradecía, la gente disfrutaba por primera vez de abastecimiento de agua, de calles asfaltadas, de iluminación pública, necesidades básicas, pero que fuimos cubriendo. Hoy es más complicado, hoy la gente demanda otro tipo de servicios cualificados, pero en aquellos momentos estaba todo por hacer. Necesidades además muy básicas las que se necesitaban. Pega el salto de la provincia de Jaén a Andalucía como delegado del gobierno en la comunidad autónoma del 83 al 85. ¿Cómo fue esta época? Bueno, es el momento en que gana Felipe González, que gana con una mayoría aplastante, 202 diputados. Y en Andalucía, donde yo vengo delegado, está también gobernando, desde mayo de aquel mismo año, está gobernando el PSOE. Por tanto, aparentemente la función del delegado del gobierno es fácil. Sin embargo, no es tan fácil. La relación entre un gobierno que empieza en Madrid y un gobierno que empieza en Andalucía, las urgencias y las demandas de Andalucía, eso hace que se creen unas situaciones en las que el delegado del gobierno está en medio de esa situación, y tiene que ser leal a su tierra, pero leal también al gobierno que lo ha designado. Pero yo recuerdo aquella época como la época de las luchas jornaleras. Yo recuerdo pues que todos los veranos el Sindicato de Obreros del Campo, Diamantino García y demás compañeros, nos hacían la vida imposible ocupando fincas y cortando carreteras. Era la época en que Izquierda Unida, no entonces Izquierda Unida, sino el Partido Comunista, su gran bandera era la reforma agraria. Y aquellas ocupaciones de fincas, para mí, que era el responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo tenía siempre muy presente en mi cabeza Casas Viejas. Yo no quería, bajo ningún concepto, que tuviéramos un conflicto en el que hubiera herido, y provocaciones había todos los días, en las ocupaciones de fincas, en actividades incluso pues ilegales, pues se ponían bombas en algunos cortijos. Manejar aquella situación para mí era lo fundamental.
cómo hacerlo de manera que la imagen no fuera la Guardia Civil a caballo persiguiendo trabajadores. La imagen al final fue la Guardia Civil sacando en los brazos a los trabajadores de las fincas. Eso era la nueva España, la España democrática, enfrentada a la vieja España del rencor y del odio. Y en esa pelea yo terminé siendo íntimo amigo de Diamantino García. Y hasta ayer, no puedo decir hasta hoy, el Sindicato de Obreros del Campo, que hoy ya no se llama así, se llama de otra manera, y los dirigentes de aquellos momentos de comisiones obreras, de UGT, sigo considerándolos mis amigos. Hubo mucha racionalidad, mucho sentido de la responsabilidad, incluso algunas anécdotas que hoy ya puedo contar. En un momento determinado, María la de Lora, una dirigente histórica, ocupa una finca en Lora, y en un despacho mío con el teniente coronel de la Guardia Civil, digo, ¿ha presentado denuncia el dueño de la finca? No ha presentado denuncia. Vamos a dejarlo, que estén allí ocupando la finca mientras el dueño no se queje. Y sobre las 3:30 de la tarde me llama María, la de Lora, y me dice, no tienes corazón, no tienes entrañas. Pues, ¿qué pasa, María? Hombre, que estamos esperando que venga la Guardia Civil a echarnos. Y que no viene. Y no vienen. Y estamos pasando un calorcito aquí. Ostras. que querían que fuera para ello. Claro, porque parte de su reivindicación se hacía visible. Reivindicación se hacía visible cuando la Guardia Civil, y naturalmente la Guardia Civil se portó de maravilla, de ahí mi admiración por el cuerpo desde entonces, porque supieron entender el mensaje de que no podíamos dar lugar a una imagen de enfrentamiento del pueblo con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Creo que sobrepasamos aquella etapa y fue para Andalucía fue un éxito el buen comportamiento de los sindicatos y el buen comportamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad dieran al traste con los deseos de algunos de que aquí se reprodujeran viejos enfrentamientos. Y duros enfrentamientos. Para descalificar la democracia, ¿eh? Sí. Le voy a hablar ahora, alcalde, de una época que yo sé que le gusta muchísimo y que guarda en un rinconcito muy grande de su corazón, que es su paso por la Cruz Roja Española como presidente, desde el año 86 hasta el año 90. Además, un amor que en el municipio de Baeza concretamente se ha hecho muy visible. Sí, yo soy, es decir, yo con mi cultura de la Cruz Roja era la de cualquier ciudadano de a pie, ¿sabes? Que es una institución benéfica, que se dedica a hacer el bien, que nació con motivo de la guerra, pero poco más. Y que de pronto, yo estaba de delegado del gobierno, de pronto te llamen y te digan, no hemos tenido más remedio que nombrarte presidente de Cruz Roja, pues yo me quedé, pues eran las 2 de la tarde de un viernes, de un consejo de ministros, y digo, pues me voy para Madrid y me lo explicáis, porque yo no he estudiado para presidente de Cruz Roja. Bueno, yo fui la solución de compromiso a un conflicto generado externamente, no por el gobierno, y como las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas, vamos a dejarla ahí. Las vamos a dejar ahí, pero ante una alternativa que es vetada, otra alternativa que es vetada, la solución intermedia, la que creó consenso, fui yo. Y yo me enamoré de la institución, yo no la conocía, y me enamoré de la institución, y mi programa fue modernizarla, hacerla servir para una sociedad que había evolucionado. Allí teníamos un ejército de miles de voluntarios que hacían la mili en Cruz Roja, y teníamos una serie de pseudo capitanes, pseudo tenientes, una estructura que se despegaba ya del contexto social en el que nos movíamos,
¿Cuáles eran las nuevas necesidades de una sociedad avanzada? La lucha contra las drogas, la atención a los inmigrantes, la lucha contra las desigualdades. A todo eso tenía que dedicarse la Cruz Roja, no porque el gobierno se lo impusiera, porque hay algo que ni el mejor de los gobiernos del mundo puede dar, que es el corazón y la sangre. Y eso es lo que dan los voluntarios de Cruz Roja. Entonces, el calor humano, cuando llega un emigrante a Tarifa y los veo que se bajan y le echan una manta de Cruz Roja encima y les dan cariño, eso no lo da ninguna administración, lo da una institución como la Cruz Roja. Entonces yo me enamoré de la institución, me agrupé, me arropé con la Cruz Roja de la Juventud, que tenía muchas inquietudes, y democraticé la institución, de manera que hicimos por primera vez un proceso electoral de elección, y para que ese proceso tuviera credibilidad, de que yo no lo hacía para mí, yo anuncié desde el principio que yo no sería el candidato, sino que ese proceso se hacía precisamente para sustituirme a mí, que había sido nombrado por el gobierno, para que ya nunca más el gobierno tuviera que nombrar al presidente de Cruz Roja. Porque además, así me lo habían pedido en Ginebra. En Ginebra, la historia de la Cruz Roja Española se divide en dos etapas, antes de la guerra y después de la guerra civil. En la guerra civil, las autoridades internacionales de la Cruz Roja reconocen a la Cruz Roja republicana, pero no reconocen a la Cruz Roja de Franco. Y durante años, la Cruz Roja Española, cuando Franco gana la guerra, la Cruz Roja Española no es reconocida en Ginebra. Fue la marquesa de Santa Cruz, Casilda Santa Cruz, la que rehizo las relaciones entre la Cruz Roja Española y Ginebra. Cuando yo llegué y mi primera visita, lo primero que me dijeron es, mire usted, es una anomalía no democrática que los presidentes de Cruz Roja Española los elija el gobierno. Sería bueno que la Cruz Roja Española eligiera sus propios órganos de dirección, siempre en colaboración con el gobierno, pero nunca dependiendo del gobierno. Y a eso dediqué gran parte de mi esfuerzo, a modernizarla y a, sí, por dentro, por fuera. Y a democratizarla. Bueno, todavía hoy hay gente que me llama presidente en Cruz Roja y eso me llena de orgullo. Fueron unos años muy bonitos, porque además la Cruz Roja Española era en aquel momento, y sigue siendo, líder de la Cruz Roja Mundial, a través de la Liga de Sociedades, hoy Asamblea Mundial de la Cruz Roja. Hasta el punto de que el presidente que me sucedió a mí ha sido muchos años presidente de esa. Y se solicitaba mucho mi presencia en los países a los que ayudábamos, países que querían mantener buenas relaciones con nosotros. Eso me permitió conocer gran parte de África, toda América, gran parte de Europa, gran parte de Asia. Si no hubiera sido por la Cruz Roja, probablemente yo no hubiera conocido todo el mundo como lo he conocido. Un cargo precioso que le ha quedado en el corazón y que me imagino que lo hace sentirse muy orgulloso, además de la buenísima evolución de la Cruz Roja de su pueblo, de Baeza, que está haciendo una labor impresionante. Y se lo están reconociendo. Es decir, yo no he sido más que un apoyo. Es decir, desde mi cariño a la institución, yo no tengo más remedio. Yo hubiera sido un ingrato si no hubiera ayudado a la Cruz Roja de Baeza. Lo he hecho siempre. Lo he hecho incluso cuando no era todavía presidente de Cruz Roja. Pero ahora, como alcalde y conociendo perfectamente el papel que puede jugar la Cruz Roja, tenía la obligación de apoyarla. Y hemos tenido la suerte de encontrar un grupo de voluntarios que se lo han creído y que están entusiasmados y que ya los han premiado, los han reconocido como la mejor asamblea comarcal de Andalucía. Trabajan mucho y están haciendo mucho bien. Y no lo están haciendo en contra de nadie, ni compitiendo con nadie. Es decir, se lo creen. Se lo creen, lo hacen, y yo los veo y ahora me dicen, presidente, cuando dejes de ser alcalde, te volverás a la Cruz Roja. Digo, tengo alguna cosilla más pensada, pero no desechéis que pueda volver a ser voluntario. ¿Qué cosilla pensada? ¿Se puede decir? Sí, quiero escribir. Okay. Quiero escribir. No para publicar, no con ánimo de publicar, porque yo recuerdo, cuento una anécdota, Sabino Fernández Campos, que era
presidente de la Casa Real, secretario general de la Casa Real, pues me contaba muchas cosas. Habíamos logrado un grado de confianza y yo le decía, Sabino, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no publicas? Y me decía, porque lo que tiene interés no lo puedo contar y lo que no tiene interés, ¿a quién se lo cuento? Pues conmigo, salvando la distancia de la gran personalidad que era aquel hombre, conmigo pasa algo igual. Es decir, lo que yo sé que tiene interés es difícil contarlo, porque todavía hay personas que viven y que participaron en aquellos hechos. Yo sé que la historia la han escrito los periodistas, no la han escrito los que la protagonizamos. Y alguna cosa quiero dejar escrita, por lo menos para que mi hija, mi nieto, quién sabe, pues conozcan por lo menos la versión de alguien que vivió en primera persona épocas de mucha trascendencia, muy importantes para España, en la vida de España. Bueno, pues a ver si entre la escritura y también la Cruz Roja, que seguro que arrima un poquillo el hombro, vamos a hacer una breve pausa, porque entramos también ahora, vamos a pasar a una época muy interesante, y es cuando Leocadio Marín deja la Cruz Roja para hacerse cargo de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Unos minutos de publicidad, pero no se vayan muy lejos, porque enseguida volvemos con todos ustedes y seguimos paseando por esta interesante historia de lo que ha sido la trayectoria política de Leocadio Marín Rodríguez. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Retomamos este programa especial de Actualidad Debate, que, como les decíamos al inicio del mismo, hoy no es ni mucho menos un debate, puesto que estamos dando un paseo por la trayectoria política de una persona que ha dado mucho al mundo de la política, iba a decir, en esta provincia, pero también en esta región, en esta comunidad autónoma, y a nivel nacional, puesto que, como ya han visto en la primera parte, ha sido también delegado del Gobierno de España en Andalucía, una persona que ha ocupado cargos importantísimos de relevancia y responsabilidad a todos los niveles políticos, desde su militancia socialista, y que, bueno, pues según nos comentaba, culminaba su sueño político en la ciudad, que lo vio nacer en su pueblo, en Baeza, siendo alcalde, cargo que ocupa actualmente y del que en muy poquito, justo cuando acabe el mandato, se va a despedir para dedicarse, como yo le decía antes de comenzar el programa, a su vida, a vivir. Y él ya nos adelantaba que, entre otras cuestiones, también a escribir, seguro que cosas muy interesantes, al menos aquellas que se puedan contar. Yo les decía que de su paso como presidente de la Cruz Roja, una institución que se le ha quedado ahí en su corazón y por la que sigue luchando y trabajando, algo que es muy visible en la ciudad de Baeza, pues que deja este cargo para hacerse cargo de un puesto de mucha responsabilidad en la Junta de Andalucía, una de las consejerías, bueno, pues que más tienen que decir en esta tierra, que es la de Agricultura y también Pesca. Y lo hace en el año 90 y hasta el año 93. Leocadio, finales del 93. Un cargo con un peso muy importante en una comunidad como la nuestra. Sí, ser consejero del gobierno andaluz es siempre de luego un honor, y que hay mucha gente muy preparada. Lo cierto es que, bueno, la historia es que Manuel Chávez me dice que quiere contar conmigo. Yo, en principio, que acabo de venir de la Cruz Roja y que he gerenciado 32 hospitales en toda España, pienso, no sé, el área de sanidad, ¿no? Bueno, además un cambio de chip total. Sí, y me dice que no, que quiere que lleve agricultura
Y yo le digo, yo de agricultura sé lo justito para no hacer el ridículo, pero yo no soy un experto en agricultura. Me dicen, no quiero un experto en agricultura. Para eso están los técnicos. Quiero un político, y quiero un político de la Andalucía oriental, no de la Baja Andalucía, para ver si somos capaces de resolver este nudo de la reforma agraria. Y bueno, yo te ofrezco lealtad y trabajo. Resultados ya veremos. Y efectivamente, bueno, yo me puse con mi equipo a trabajar. Yo no cambié del equipo que tenía Miguel Manaute. Primero porque yo, como no había pensado nunca que iba a ser consejero de Agricultura, no tenía un equipo propio. Y mantuve aquel equipo. Y hicimos un análisis muy en profundidad, al margen del día a día que te va atropellando, que no te deja pensar. Hicimos un programa a medio plazo de examinar los resultados de la reforma agraria. Y nos dimos cuenta de que la reforma agraria era una historia del siglo XIX, era una historia que nos pillaba contracorriente. En esos momentos España estaba peleando por entrar en la Comunidad Económica Europea. Entrar en la Comunidad Económica Europea, como después se ha demostrado, es luchar por los mercados. Y por tanto, ¿quién poseía la tierra? No era el problema fundamental, sino qué producíamos, con qué calidad producíamos y dónde vendíamos. Y por tanto había que dar el salto de una historia que hubiera sido necesaria en el siglo XIX, pero que cuando se intentó por la República terminó con la guerra civil deshaciéndose, y ya la gente no es tanto la propiedad de la tierra lo que quiere, sino cómo y qué se produce. Hay un ejemplo. En los años 30 del siglo XX, Sandino, en Nicaragua, hizo una revolución para darle la tierra a los trabajadores. Hasta entonces, las inmensas propiedades que producían bananas eran de la Fruit Company, una compañía norteamericana. Efectivamente, le expropiaron las tierras, se las repartieron a los trabajadores y la Fruit Company se fue a comprar los plátanos, las bananas, a otras tierras. Con lo cual, lo que se produjo fue la ruina del país. Entonces, lo que había que hacer era modernizar nuestra agricultura. A mí, Diego Valdera, que era el portavoz de Izquierda Unida de Agricultura, me llamaba Jacques Delors. Me decía, ¿tú te crees Jacques Delors? Porque siempre estás hablando de Europa. Y yo decía, si es que eso es lo que se nos viene encima. Si es que lo otro ha pasado a un segundo plano. Aparte de que la reforma agraria había tenido una virtud, que es que había movilizado el campo andaluz, y aquel asentismo del señorito que vivía en Madrid y que tenía la finca como recreo, aquí se había desaparecido solo con el anuncio de la reforma agraria. Y ya la gente tenía las fincas para producir y para hacerlas rentables. Claro, teníamos un problema, es que habíamos dividido Andalucía en divisiones, primera división, segunda división, tercera división y cuarta división. Y yo me encontraba en la mesa con una reforma agraria en los Montes Orientales, comarca de Granada, donde la mejor finca que no me salía a expropiar era peor que la de la campiña de Sevilla que me salía a expropiar. Entonces, habíamos hecho 4 divisiones y estábamos generando situaciones dispares. ¿Qué tenía de bueno la reforma agraria? La modernización, la mejora de los regadíos, la adquisición de fincas para dárselas a cooperativas. Todavía recuerdo el chantre, lo compramos, lo hicimos de regadío, nos gastamos 3.000 millones de pesetas en el regadío, se lo dimos a 4 cooperativas, nos dejó dar una de Úbeda y otra de Baeza. Es decir, aprovechar lo bueno que tenía la reforma agraria, pero a la vez modernizar nuestra agricultura y prepararla para el momento que entráramos en Europa, momento que estaba llegando.
Duro trabajo difícil, pero también muy bonito. Sí, también bonito. Y además, pues esa época fue también muy bonita para mí porque me permitió echarle un pulso, hacerle un reto al SOC, al Sindicato Obrero del Campo. Yo les dije: ¿queréis tierra? Vais a tener tierra. Le di el Cortijo de los Humosos, le di en otro pueblo de Málaga, no recuerdo el año exactamente. Ellos hicieron sus cooperativas. Y yo luego iba los domingos, en privado, a comer con ellos, a ver qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo. Y recuerdo con Diego Cañamero, en una cooperativa, donde todo se decidía asambleariamente. Qué hacía cada uno por la mañana, qué trabajo tenía que hacer en la cooperativa. Digo, ¿y la tele? No tenemos tele porque eso distrae mucho a la gente. Las compras, es decir, si mi mujer necesita comprarse un sujetador, lo decide la asamblea. Y digo: Diego, estáis equivocados. Así no viven ya ni los cartujos. Esto no puede ser. Esto no puede ser el porvenir de la gente. Bueno, me peleaba mucho con ellos. Ideológicamente, ellos me decían socialdemócrata, ellos eran... Pero al final yo consolidé una amistad. Yo todavía veo a Diego Cañamero y nos abrazamos. Y mucha gente de aquellos... Y consolidé mi amistad con Diamantino. Diamantino discutía conmigo mucho de política y sobre todo de qué estábamos haciendo con el mundo rural andaluz. Bueno, cuento una anécdota. Diamantino, Carlos Cano, que mi amistad con él venía desde la época de Cruz Roja, Diego de los Santos, que era el hermano mayor de Carlos Cano, y yo creamos una fundación. Amistades, algunas que empezaron con pique, pero que acabaron siendo amistades hasta el punto de... Ese era mi núcleo de amistades profundas. Creamos una fundación que se llamó Al-Hayat, que significa la vida en árabe, y nos dedicábamos a traer niños saharauis a España. Una fundación que se ha relacionado siempre con Carlos Cano, precisamente porque es una figura muy conocida. Sí, porque él digamos que era la figura más conocida. Más visible, que la hacía más visible. ¿Cómo se crea una fundación? ¿Qué hay que hacer? ¿Poner dinero? ¿Organizarse? Pues pusimos cada uno de nuestro bolsillo 100.000 pesetas. Juntamos 400.000 pesetas, creamos la fundación y luego pues buscábamos socios, buscábamos gente que nos favoreciera, que nos diera alimentos, que ayudara de alguna manera. Y efectivamente empezamos a traer niños desde... Luego ese programa se ha consolidado y ya tiene su propia vida. Pero son cosas de las que recuerdas con cariño de esa época. Y tanto que sí. Bueno, parón ahí y vuelve a la política activa. 11 años después. 11 años después y además de una manera muy bonita. ¿Le costó dar ese paso, alcalde? No me costó nada. Yo me fui del gobierno de Chávez en diciembre del 83, las elecciones fueron en abril del 84, así que, porque estaba en desacuerdo con él el rumbo que estaba tomando el partido. Recuerdo la guerra renovadora guerrista. Evidentemente yo he sido siempre un hombre ideológicamente de Alfonso. Guerrista, como se le conoce comúnmente. Sí, pero Alfonso dice que él no ha dado nunca carnet de guerrista a nadie. Bueno, me he sentido mucho más próximo a él siempre que a Felipe González. Entonces, el modelo de partido que había creado Alfonso, en el que yo estaba implicado, era un modelo de partido de masas. Los renovadores era un intento
de saltar ese modelo de partido, acercarse a creadores de opinión, generar otro tipo de partido más progresista, menos socialista. Yo no compartí nunca eso, y cuando se abre la guerra dentro del partido, pues lealtad por lealtad. El presidente me dice que él está del lado de Felipe González y yo le digo que yo estoy del lado de Alfonso Guerra. Y evidentemente eso me obliga a dimitir y a irme por coherencia política. En un país, Leocadio, en el que aquí no dimite nunca nadie. Sí, sí. Bueno, aquí... bueno, muy poca gente es la que dimite. Aquí todo el mundo alabó a Anguita porque se volvió a su instituto. Yo me volví a mi escuela. Después hay poca gente que dimite. A la mayoría hay que echarla. Sí, no, con la urna o desde el partido. Yo dimití porque no estaba de acuerdo en la manera de hacer política que se estaba haciendo. Era lo coherente. Me fui al ostracismo. Absolutamente. Es duro. Después de que has sido estás en lo alto algo, de la ola, en lo alto pues total. Luego hay muchos enanillos que te están esperando. Bueno, yo tuve aquel verano pues como si estuviera haciendo una oposición. Tuve que ayornarme, ponerme al día de mi profesión. Y después de 11 años terminé en colaboración con gente de mi colegio, haciendo programas específicos, editando temas para oposiciones, dando conferencias sobre mi profesión. En los últimos años yo tenía un aula de sordociegos paralíticos cerebrales. Y no había mucha experiencia en España. Nosotros teníamos un programa con Suecia, con instituciones suecas y con la ONCE, y estábamos aplicando métodos que se estaban aplicando en Suecia. En fin, que fue también una etapa muy bonita, muy productiva, pero yo me llegaba a la edad de jubilarme, y en ese momento Gaspar Zarría me dice que si quiero ser candidato en las elecciones en Baeza, y le dije... Estamos hablando del mismo Gaspar Zarría, cuyas relaciones no habían sido las mejores con Leocadio Marín. No. Cuando yo me voy, el gran adversario en la provincia es Gaspar. Y efectivamente yo me voy a 11 años y yo no llamo para decir, oye, que estoy vivo. Me voy. Y 11 años después yo tengo la satisfacción de que es Gaspar quien me llama y me pide que sea candidato en Baeza. Como era lo que siempre había soñado, tardé 2 minutos en decirle sí, lo voy a intentar. Había rumores en Baeza de que pues se pretendía que Leocadio Marín fuera el candidato. Era un momento, en una coyuntura en Baeza en la que antes nunca había gobernado ni ganado el PP, y era pues justo cuando la división que todo el mundo conoce en Baeza, en el gobierno de Eusebio Ortega en su etapa final, y pierde el PSOE las elecciones, porque fue perder el PSOE las elecciones, y bueno, era muy difícil. Se oía ya en Baeza, pues eso, que se estaba intentando que Leocadio Marín, pero claro, dentro de los círculos que en Baeza conocían más o menos, que el Partido Socialista, Gaspar Zarría, secretario general, Leocadio Marín, las relaciones eran las mejores, se veía muy difícil, Bueno, al final los intereses del partido y de ganar una alcaldía y demás mandaron. Me refiero al caso del partido, porque desconozco las razones que llevaran a Gaspar a pensar en mí. Supongo que desde aquí pues le habrían convencido de la conveniencia de que yo fuera el candidato. Todo era naturalmente algo por abrir, porque yo no venía suponiendo que iba a ganar, yo venía a pelearlo, a lucharlo, pero no tenía, naturalmente, y mucho menos iba a presumir de nada. Yo venía con la humildad de que tenía que ganar, no de que ya hubiera ganado. Y mis razones fueron muy sencillas: mi cariño a mi pueblo, y porque yo además tenía decidido, al jubilarme yo,
tenía decidido que yo quería que los últimos años de mi vida fueran en Baeza. Es decir, yo ya estoy enterrado de cintura para abajo en Baeza, es decir, que a mí ya de Baeza no me saca nadie. Pero bueno, que el hecho es cierto es que me lo pidió, me llamó una mañana, me citó en el Parlamento andaluz y me dijo, oye, quiero que sea el candidato de Baeza, y le dije, sí, lo voy a intentar. Ya no hubo más que discutir ni nada más que hablar. ¿A trabajar? Ya, me puse mano a la obra y la verdad es que encontré mucho apoyo, mucho calor y las cosas salieron muy bien. El problema vino después cuando se nos echó encima una crisis económica. Porque además se presentó, Leocadio Marín se presentaba en Baeza con un programa muy ambicioso. Muy ambicioso, de esas espinitas que recientemente, cuando hacía balance de los últimos años de la gestión que se ha realizado, decía, se me han quedado algunas espinas, el parque tecnológico y empresarial de Úbeda y Baeza, el tranvía, algunos problemas también por resolver y que se quedan un poco ahí, aunque como son el tema de la laguna, que no acaba de resolverse, problema con Oleícola Jaén, que no se ha acabado de resolver. Bueno, algunas espinitas se lleva, pero el balance como alcalde de Baeza. Yo creo que el balance lo tiene que hacer la gente. ¿Y el personal, el que se lleva uno? El personal, mira, yo me he movido en mi vida por 3 lealtades. La primera, a la gente que quiero, empezando por mi familia, terminando por mi pueblo. Es decir, yo he sido leal con mi pueblo y por tanto me queda esa satisfacción. Y he sido leal con mi propia conciencia. Es decir, yo sabía que venía a gobernar un pueblo, una ciudad, que, digamos, estaba perdiendo el tren de lo que estaba pasando en el resto de Andalucía. Es decir, todo ese núcleo de ciudades medias, Antequera, Utrera, Lucena, Marto, por donde pasaba el progreso de la Andalucía interior, porque el gran tirón de la costa es imposible de evitar, pero hay una vía de desarrollo para el interior. Contaba con nuestra posición estratégica entre el Levante y Madrid. Uno no puede ser alcalde de su ciudad pensando en que va a arreglar las calles. Eso va de suyo. Uno tiene que tener un modelo de ciudad en la cabeza. ¿Qué quieres? Y tienes que pensar en grande. El que piensa como 10 puede hacer como 5 y se le quedarán como 3 sin hacer. Pero si piensas que tu papel es arreglar una calle o poner 2 farolas, estás perdido. O tienes un modelo de ciudad y quieres ese modelo de ciudad. Y yo creo que ese modelo de ciudad, cuando pase la crisis, sigue siendo válido. ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos quedado con un proyecto de viabilidad de un tranvía hecho, en el que se decía que era viable, con un proyecto hecho que costó millones de euros, en el que se decía que era viable, pero que la crisis se lo ha llevado. No ha desaparecido el proyecto está ahí. Y además, cuando hablamos tanto de las posibilidades de futuro, el futuro no pasa por el petróleo, pasa por fuentes alternativas, medios públicos de comunicación. Es decir, que yo comprendo que ahora mismo nos podemos permitir todo el lujo de ir de Linares a Úbeda o venir a Baeza con un coche y hacerlo rápidamente. Veremos a ver cómo sigue evolucionando el tema del petróleo. O no podemos ponernos en contra del fracking porque no queremos que se extraiga de nuestro subsuelo el gas y a la vez querer seguir teniendo transporte individualizado. Tendremos que ir a transporte colectivo. ¿Eso será un problema dentro de 20 años? Pues yo no quiero que dentro de 20 años nadie se acuerde de mí. Lo decía este hombre, no. Yo lo que quiero es que se camine en esa dirección. Y en esa dirección nosotros teníamos una ubicación extraordinaria. Linares, Puerto Seco. Nosotros, a 14 kilómetros, un parque tecnológico y empresarial y de servicios. Bueno,
Estos días he leído que se va a instalar en Guarromán la central de distribución de una gran empresa. Si nosotros tuviéramos ese parque, ¿cuántas grandes empresas estarían pensando en ubicarse aquí? Ahora, si no lo tenemos, si pensamos que lo que necesitamos es hacer un poligonillo ahí donde terminan las casas para hacer 4 naves, para 4 talleres, pues estaremos pensando en pequeño. Baeza necesita un gran parque industrial. Se hará ese parque. Está hecho, está diseñado. Hace falta dinero. Hace falta superar la crisis económica y dinero. Pero ahí está. Y yo me he negado a vender las 600 olivas que el ayuntamiento tiene ahí. Porque confío en que algún día eso formará parte de esa zona, de ese parque empresarial. Que Baeza sola no puede competir con Úbeda, no puede competir con Linares, pero asociado a Úbeda podíamos hacerlo. ¿Lo lograremos? No lo sé. Ahí está. Es una semilla que está sembrada, algún día dará sus frutos. ¿Que alguien entiende que eso es motivo para decir que yo no he hecho nada? Bueno. ¿Le han dolido las críticas que ha recibido durante estos años? No. ¿Algunas han sido duras? No. Yo intenté en el primer año o en el primer semestre, me defraudé rápidamente de que yo no tenía una oposición razonable. Yo lo que tenía enfrente era un cafre que se cree que hacer política es insultar y difamar. Pues claro, de estos temas que hemos estado hablando no hemos discutido nunca en el ayuntamiento. Siempre han sido armas arrojadizas. Nunca ha habido un debate serio sobre qué modelo de ciudad tienen ellos, qué modelo de ciudad tenemos nosotros. Nunca. Siempre todos los plenos, aparte de que se fueron y estuvieron año y medio sin venir, todos los plenos son puro de insulto. Todas las intervenciones, yo dejé de oír y ver lo que dice el señor Calvente porque no me interesa para nada, porque no me añade nada personalmente. Y entrar en esa guerra de descalificaciones, de humillaciones, yo como alcalde, que tengo que respetar a mi población y que mi población me respete a mí, yo no puedo entrar en esa dinámica. No me interesa para nada. ¿Qué he hecho? No escucharlo. Me dice, mira este WhatsApp. No me interesa. ¿Por qué voy a tener yo que leer? Voy a entrar en el juego. ¿Qué hago? Contestarle yo. Por tanto, me he dedicado a gobernar, a explicarle a la ciudad, que es a la que me debo, explicarle lo que estoy haciendo. A unos le parecerá suficiente, a otros le parecerá insuficiente. El primer mandato, Leocadio, fue más fácil gobernar. El segundo, en minoría, habiendo perdido las elecciones, apoyo de Izquierda Unida, sí. y me imagino que más difícil, claro. Sí, relativamente más difícil. Yo tengo que decir, porque lo hemos dicho en público y no me importa decirlo, que Izquierda Unida nos ha ayudado a gobernar. Izquierda Unida no ha estado en el gobierno, pero ha respetado y ha creído en una ciudad que los presupuestos, ellos intervenían y nos pedían cosas y diseñaban cosas y las han visto realizadas. Entonces, ellos tienen derecho a decirle a la ciudadanía que han hecho gobernable Baeza frente a la demagogia. Es decir, yo no entenderé jamás que el primer pleno ordinario después del nombramiento, el señor Calvente no se dirigiera a mí para nada. Todo eran ataques a Izquierda Unida. Y prácticamente se ha pasado los 4 años comunista, metiéndose con los comunistas, los rojos malos, con un lenguaje añejo, absolutamente desfasado. Yo no le he dado, es decir, yo he intentado darle su sitio, respetarlo, pero me encuentro con una persona que, bueno, me parece que no merecía que yo me dedicara a escuchar lo que dice y a contestarle. Y la prueba es que le contesta muy pocas cosas
y hablo muy poco de los insultos y las difamaciones a las que me somete. Leocadio Marín, que ha pasado por un panorama político en el ayuntamiento que quizás no sea de tan pocos partidos políticos. En la siguiente nos enfrentamos a un proceso político, sobre todo ciudadano, que siguen siendo mayoritarios ahora mismo los apoyos al Partido Popular y al Partido Socialista, pero se ha abierto un abanico con mucho apoyo a otros partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos. Sí, yo voy aquí a escandalizar un poco. La mayoría absoluta son malas para el que no las tiene. Claro. Por eso todo partido nuevo pide a los ciudadanos que no votéis a los otros, darnos a nosotros participación, porque cuanto más participemos, mayor guirigay habrá. No es verdad, y el modelo es Italia. En Italia han llegado a tener gobiernos de 5 partidos, el pentapartito. ¿Y qué han hecho con Italia? Si fuera el mundo de las ideas, el mundo de las propuestas, el que nos llevara a tener 5 partidos, y esas ideas se pudieran confrontar, unir, porque la verdad no la tiene nadie nunca en exclusiva. Si ese fuera el mundo, pues entonces yo estaría de acuerdo que la pluralidad da más luz que cuando no tiene la pluralidad. Pero lo que me temo es que un ayuntamiento con 5 fuerzas políticas pueda retrasar muchísimo cualquier solución a cualquier problema, porque se antepone lo que se llama gobernabilidad. Eso es, hacer gobernable una ciudad. Hay ejemplos en la democracia perfectos, es decir, yo recuerdo que José Antonio Marín Rite gobernó Huelva con 6 partidos políticos. Él era el más votado del PSOE con 5 concejales. Y había 6 partidos políticos. Gobernar con 5 concejales y 6 partidos políticos tiene mérito. Pero lo normal, ¿qué es que ocurra? Pues que sea difícil conjugar los intereses menores, sectarios, porque yo veo todos los días conductas sectarias. Y está claro cómo acaba el gobierno de la Junta de Andalucía de Izquierda Unida y PSOE. Es decir, vamos a ver. Por unos argumentan unos motivos, otros, en definitiva. Pero eso era la crónica de una muerte anunciada, porque el Izquierda Unida no podía llegar al final de la legislatura y el PSOE tampoco. Hay una argumentación que la presidenta usa legítimamente, que usted no me diga que en junio 4.000 militantes de Izquierda Unida van a decidir el futuro de Andalucía. Yo le pregunto a los andaluces. Claro, y otro dice, nosotros íbamos precisamente a hacer eso porque no le estabais haciendo caso, ni banca pública, ni esto y lo otro, y no estábamos de acuerdo. Claro, cada uno su versión, obviamente. Es decir, que naturalmente eso a veces se convierte en una dificultad añadida a poder gobernar. Gobernar te obliga a tomar decisiones, a saber claramente lo que quieres hacer. Un pacto entre 3 partidos es posible, siempre que se ponga por escrito lo que vamos a hacer en estos 4 años. Caso de Baeza, en el caso de 2 partidos sin estar en el gobierno, pero habiendo llegado a acuerdo. Efectivamente, y lo hemos cumplido, y lo hemos sobrepasado. Es decir, nuestro compromiso escrito con Izquierda Unida se cumplió a rajatabla. Y estaba escrito. Ahora, que después, para votar a favor de los presupuestos, que no tenían ningún compromiso, para votar a favor de determinados temas, han hecho posible la gobernabilidad de Baeza, eso lo afirmo. Y espero que en estos 2 meses que quedan, sigamos igual. Yo cada día más cerca de Ciudadanos de Podemos. Pues ni de uno ni de otro. Es decir, si tuviera que los de Podemos han ido a pedirme la firma para presentarse. Bueno, a mí, a Lola y a los que estamos gobernando, y le hemos dicho, mira, nosotros pertenecemos a un partido político. No, pero bueno, la firma no es para ser afiliado, la firma es para
Queremos tener opción a presentarnos. Sí, ¿no? pero nosotros tenemos prohibido por estatuto hacer nada en favor de otro partido, claro, porque nos debemos... Bueno, yo lo he oído y dice, no te pido que nos voten ni que no, ya, solo que claro, tengamos opción a presentarnos. Sí, sí, muy bien, pues si los ciudadanos se lo dan, encantado, encantado. Yo, entre Podemos e Izquierda Unida, me quedo con Izquierda Unida. ¿Y entre Podemos y Ciudadanos? Entre Podemos y Ciudadanos me quedo con Podemos. Está más claro que el agua. Leocadio, más tranquilidad una vez que sabía que no se iba a presentar, al ver el respaldo con el que el partido ha apoyado a Lola Marín. Lola ha tenido siempre problemas. Desde el primer día pensaban que yo había venido aquí para ganar, para dejarla luego. ¿Su problema es su apellido? Sí, el problema es que se llama Marín. Lola lleva en el ayuntamiento 12 años, yo 8. Así que ella entró con Pedro Berber. Sí. Es decir, yo no he traído a mi sobrina a la política. Ha estado en la oposición y ha pasado por... Ella se ha ganado el sitio. Y yo en el proceso no he intervenido para nada. Hasta el punto de que en la asamblea donde se sometió a votación si ella era la candidata, yo no abrí la boca. Sí, porque no se pudiera pensar ni creer. Y es más, cuando ya fue la candidata y hizo su discurso, yo felicité a la compañera Lola Marín, no a mi sobrina. Ella jamás me ha llamado Tito en el ayuntamiento, siempre me llama alcalde, y yo a ella jamás le llamo sobrina. Lola. Por tanto, creo que el partido ha hecho una buena elección y ahora los ciudadanos tienen la palabra. ¿Buena candidata? Para mí sí. Para mí, lo mejor que en este momento podría presentar el PSOE. Y bueno, una vez que quede en stand-by este ayuntamiento en funciones, una vez que en la campaña electoral veremos a Leocadio trabajando y seguirá activo en el PSOE de Baeza. No. Bueno, en la campaña, trabajando por ganar las elecciones. En la campaña, evidentemente, lo que me pidan. Haré lo que me pidan. Creo que mi papel es un papel secundario y yo llevo más de un año, y lo habéis notado todos, en que yo he dado 2 pasos para atrás y he dejado que ellos corrieran. Pues sí ha disfrutado de una cosa que le ha gustado mucho, alcalde. ¿Qué? La entrada de Baeza en las ciudades patrimoniales, en la asociación. Sí, porque Baeza se lo merecía, porque lo hemos peleado durante 8 años, porque era injusto que estuviéramos fuera. Y bueno, ahora cuando veo en 12 idiomas distintos la publicidad de Baeza, cuando estos días están en Dinamarca, en Suecia y en Noruega promoviendo el turismo en nuestra ciudad, que el próximo mes de mayo vamos 2 alcaldes, creo que el de Ávila y yo, a Brasil, a la mayor feria iberoamericana de turismo, a promover en nuestras ciudades solos cuando hubiéramos podido acceder de ninguna manera. Y ese reconocimiento nos ha puesto no solo a los políticos, sino a todos los funcionarios del ayuntamiento. ¿Tú sabes lo que para mí ha representado que la técnica en turismo del Ayuntamiento de Baeza haya sido la responsable del stand de las 15 ciudades en la Feria de Berlín? ¿Tú sabes lo que significa que nuestros técnicos se incorporen de pleno derecho a las reuniones de los técnicos? Es decir, hemos multiplicado por 100 nuestra capacidad técnica. Entonces, eso no se ve. Ahora, el día 17, ya mismo, dentro de unos días, pues el Cuarteto Albéniz, que es lo mejor en estos momentos de música, viene a un concierto a Baeza como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Antes no podíamos acceder a esto y ahora estamos accediendo, ¿verdad? Me llevo muchas satisfacciones, pero esa es una de las principales satisfacciones que me llevo como alcalde. Que han venido a sumar ese proyecto que oigo al alcalde decir desde que entró la primera vez como alcalde, buscando siempre la excelencia cultural. La excelencia cultural es algo que además yo creo que a los periodistas y a las personas que hemos estado pues cercanas al mundo de la política y al municipal, en definitiva del ayuntamiento, le habremos oído decir al alcalde infinidad de ocasiones, se nos ha quedado la excelencia cultural. Sí, Baeza es una ciudad digamos que de renombre universal.
cada vez somos más conocidos, y somos conocidos por nuestra monumentalidad. Pero lo que menos se conoce de Baeza es su tradición universitaria, que hemos sido una ciudad universitaria durante 300 años, su capacidad de generar cultura. Aquí estaríamos hablando de personajes baezanos que merecen cada uno de ellos, que le dediquemos un año, que te quedaría asombrado, y que son unos perfectos desconocidos para la inmensa mayoría de nuestra ciudad. Por cierto, me va a permitir que hable de un tema que lo tenemos aquí el sábado. Bueno, era justo lo que, porque iba a decir, hablando de homenaje, importante que esto, porque es actualidad. Lo tenemos aquí el sábado. Actualidad. Es decir, yo siempre he pasado por el paseo del Arca del Agua y he visto el monumento. Un monumento en el que se ve a unos legionarios con los fusiles. Cuando le preguntáramos a la mayoría de los baezanos si conocen algo de la guerra del Rif, probablemente les suene a chino. Pues fue un momento muy duro, muy grave, con muchas repercusiones en la vida nacional, que prácticamente no es conocido. En el desastre de Anual murieron más de 4.000 españoles. Es decir, la guerra de África se llevó por delante la vida de muchísimos españoles. Y hubo un momento en que un gobierno tomó una decisión progresista, que en vez de los reclutas de los pueblos, que apenas llevaban formación, generar un cuerpo de élite, un cuerpo que fuera la primera fila de ese ejército y evitara muerte de los que no estaban preparados. Y creó la Legión. Eso fue una medida progresista. La Legión era un cuerpo tenía la fama de que si ladrones, que si violadores, que si asesinos. Novios de la muerte. Novios de la muerte. Gente que redimía su vida ofreciéndola. Y entre los mandos de esas tropas hay un baezano que es 2 veces laureada de San Fernando, medalla laureada de San Fernando, y una vez medalla individual, militar individual. Y uno coge la historia de toda la existencia de la medalla militar individual y de la San Fernando, y solo hay 5 militares en la historia de España que tengan esa condición de doble bilaureado, pero que además tengan la medalla militar individual solo. Y yo indagué en la historia. Es decir, en el año 24 muere este señor y el ayuntamiento, por suscripción popular, le hace una estatua en el año 27, que la hace Jacinto Higuera, que es uno de los grandes escultores del siglo XX español. La familia entra en contacto conmigo y ven que en mí hay una predisposición, si es por suscripción popular, y si ellos se encargan de hacerlo, el ayuntamiento no se pondrá. Bueno, pues ahí vamos a tener que hay gente que dice que los militares, vamos a sobrepasar vieja historia, vamos a ver en la consideración de los españoles de hoy día cuál es la institución mejor valorada por los españoles. La primera, la institución militar, lo último, los partidos políticos. ¿Dónde se han ganado ese prestigio nuestros militares? Luchando, evidentemente. Se lo han ganado yendo a misiones de paz por todo el mundo y llevando con dignidad el nombre de España. Sí, poniendo en peligro su vida, está claro. Este tema no tiene nada que ver, nada con la política. Con la política. Es la reivindicación de un baezano que a los que le guste la milicia y la historia militar lo consideran uno de los grandes héroes. La prueba es que va a venir la flor y nata del ejército español. Y segundo, yo no he empleado ni un solo euro del ayuntamiento para hacer la estatua y para ponerla. Por tanto, los que no crean en eso
pueden estar tranquilos de que el ayuntamiento no se dedica a gastar su dinero en lo que no son sus obligaciones. Pero he colaborado, he apoyado y he dicho que sí, que me parece muy bien. Es un héroe nacional y por tanto tiene que tener su reconocimiento porque ya lo tuvo. Si yo hubiera tenido que tomar ahora un acuerdo nuevo, sí, no de haber puesto una estatua nueva. No sé cuál hubiera sido el resultado, pero yo lo único que tengo que decir es, hubo un acuerdo del ayuntamiento del año 27 que nadie ha derogado, que está en vigor. Y que no cuesta dinero. Es que lo están pagando por suscripción popular. Por tanto, encantado. Bueno, pues el sábado será cuando tenga lugar este acto. Y Leocadio, yo no quiero que nos despidamos de Leocadio porque nos vamos a seguir viendo, bueno, pues este mes y medio que queda durante la campaña y demás, pero le cuesta irse, le cuesta despedirse, tiene sentimientos encontrados. Tengo ganas de culminar ya este mes y medio que queda, porque yo hace ya mucho tiempo que asumí que era mi último mandato. Yo dije claramente. No, bueno, y además una despedida que está viniendo con muchos reconocimientos y premios que me imagino que lo hacen sentirse orgulloso. Estoy muy agradecido. Yo no sé si voy a tener valor para despedirme un día de la ciudad y agradecerle a los medios de comunicación, pero sobre todo agradecer a los ciudadanos el apoyo con el que yo me he sentido arropado. Y no sé si voy a tener valor a hacerlo, porque estoy seguro que voy a llorar. Bueno, eso también es humano y la gente lo va a entender. Estoy pensando si irme discretamente y en silencio o si hacer una rueda de prensa de despedida en la que yo abra mi corazón y le dé las gracias a la gente y pida perdón, porque yo sé que hay gente sí que sin quererla yo se han sentido ofendidos por algunas actuaciones mías. Yo a los que no he podido ayudar, pido perdón, a los que se creen que yo he hecho algo contra ellos, yo solo he tenido un norte, que era que yo juré cumplir y hacer cumplir la ley. Y gracias a eso me voy a ir sin que nadie me haya podido llevar a los tribunales, aunque algunos lo hayan intentado. Iba de la mano, pero en este caso, con el permiso de todos ustedes, porque ya son muchos años, le voy a dar un beso al alcalde de Baeza. Gracias a ti. Muchas gracias, muy buenas noches.